Más vale acabar siempre a tiempo para que haya preguntas, no duran los 30 minutos que están marcados ahí, pero si se dan cuenta, este video encierra mucho el trabajo que expusieron ustedes en la mañana, tanto las fotografías de Juan Casanova, que dice quiénes somos, y diría, este es quiénes somos, menos uno o previo, o el trabajo de los museólogos o el trabajo de los investigadores en la historia, que de una u otra forma, quienes no somos expertos en la historia, pero que vemos la necesidad de que haya una mejor cultura para Sonora, retomamos el ejemplo de Quino nada más como un pretexto, pero que realmente lo que queremos es tener una mejor calidad de vida, como dice aquí. Si hay alguna pregunta, y si no, yo con esto sí, adelante. Mientras le dan el micrófono, quiero dar las gracias a Margarita Ramírez Zelaya, que está aquí, y a Luis Castillo, que son culpables de algunos de los materiales que están viendo ahí. Adelante, Nelson. Sí, me llama la atención tres cosas, ¿no? Uno, la temporalidad del interés por Quino, que curiosamente es empieza después de que empieza en California, luego en Arizona, y solo después de que los arizonenses se interesan en Quino, empiezan los sonorenses a hablar de Quino. Y entonces ¿y cómo se refleja eso en los murales? Que hay 2 o 3 que hablan de este carácter binacional, ¿sí? De Quino como una especie de enlace entre 2 naciones que no existían en su época, que son México y Estados Unidos, y en una frontera tan conflictiva. La otra es la ausencia de Mateo Mange, ¿sí? Que Quino nunca andaba sin escolta, ¿sí? Una vez que sale de viaje dice, y fuimos, y esta vez con gran riesgo porque íbamos solo 12 personas, ¿sí? Iba solo con 10 acompañantes. Entonces es significativo de cómo andaba, y Mateo Mange tiene su propio libro donde describe cómo acompañaba él. O sea, no es solo el jesuita, la cruz y el rosario, sino que es mucho más fácil predicar cuando tienes gente con arcabuces detrás que te defienden, que eso es un aspecto que está borrado completamente. Y el tercero es el anacronismo que en la mayoría de los murales de las misiones franciscanas, ¿sí? En los más recientes se empieza, quizá por la insistencia machacona de los historiadores, esas misiones son franciscanas, empieza a aparecer cocóspera, y no la cocóspera que permitiría la licencia artística de una cocóspera nueva y reluciente, sino las ruinas de cocóspera que vemos, que es pero que de alguna manera habla también de lo problemático de la figura de Quino, ¿sí? Las misiones que fundó no fueron en su mayoría exitosas, ¿sí? Santa María Suamca y las mismas Remedios, cocóspera se despoblaron muy pronto. Entonces me llama la atención estas 3 cosas, ¿no? Que son de los puntos problemáticos que yo creo que deberíamos empezar a discutir ya como adultos, sobre esta figura que se está convirtiendo en el mito de la historia, en el mito central de la identidad sonorense, cuando creo que hay otras figuras que debemos analizar, ¿no? Igualmente. ¿Te puedo contestar yo? Perdón, me gustaría si hay otra pregunta y al final les contestamos, ¿sí? Por los tiempos también. ¿Hay alguien más que quiera preguntar, además de Margarita? ¿Me permites? Y ahorita le damos paso a la voz de Margarita. Sí, yo le preguntaría, maestro, ¿conocen a Juan Usatamea? Si no lo conocen,
perdón, nada más y nada menos que es el héroe de los yaquis. Y todos lo conocemos como el danzante del venado, pero él fue el general de los yaquis contra el gobierno y después lo matan. Y acuérdense entonces que la historia la escriben los que ganan. Pero, aquí yo no estoy hablando de Quino. Si se dan cuenta, yo podría haber hecho, también tengo los videos de Quino, de la vida de Quino, y tengo libros que he escrito sobre la vida de Quino, tengo libros de Quino del arte, pero se trata aquí de rescatar a los artistas sonorenses, y ellos son los que de una u otra forma, por ejemplo, Julián Martínez Soros pinta de manera preciosa, también, y entonces ahorita voy a darle la voz a Margarita porque es parte de esto, es que tenemos que rescatar a nuestras etnias, y lo primero que hacemos en este video es llamarle a los seres Kunka y a los Pimas Tono Odam y a los Jaisek Odam, darles su nombre correcto. Y esto, si queremos hacer correcciones, entonces yo te diría que cuando llega Eusebio Quino a la Pimería Alta, los pueblos, al ver que no venía con las armas, ¿sí? Que yo creo que fue de los pocos que se metía en medio cuando los españoles querían fusilar a alguien, él se metía en medio porque al primero tenía 44, 45 años, tenía doctorado en matemáticas, segundo, era políglota, y lo más interesante es que observaba. Es decir, no vino como cualquier sacerdote de 22 años recién egresado donde estudian, se me olvidó el nombre, y seguía los pasos. No, rompía los cánones de sus propios jefes, que les decían: oiga, usted no tiene por qué construir un barco en Caborca para ir a ayudar a los californios, póngase a evangelizar. Y él decía: no, primero tenemos que enseñar a la gente a desarrollar su potencial económico y a vivir. Y entonces yo te diría, aquí nos podemos pasar toda la noche hablando de Quino, no de Quino. Lo que se trata esto es un rescate de este mito, pero a mí no me interesa el mito, no me interesa Quino, me interesa los sonorenses actuales, que a través de estas imágenes que están allá afuera en los pósters, podemos apoyar a la historia de la cultura y entonces hacer el trabajo que tú estás diciendo. Vamos escribiendo el libro que dice la historia de Sonora. Y yo digo el libro, pero que además, hace rato les comentaba, además del libro hay que ponerlo en página web, además hay que hacer presentaciones digitales, además hay que escribirlo con tu nombre, porque es bien sencillo cuando uno repite lo que escribió otro. Y entonces motivar a que hacer esto, a eso vine. Insisto, Rafaela decía: van a poner el video, bueno, están los créditos, hay que darle el crédito a la gente de lo que hace, a cada uno de nosotros. Lo más importante es que me encontré en Caborca 3 murales. Uno, llegó Luis en Puerto Peñasco y me dice: maestro, me revisa este video, y resulta ser que estaba el mural de Carlos Humberto Coronado Ortega, que está en el bar de aquí del camino, que los invito a ver. El segundo está aquí afuera, bájense aquí está en este mismo edificio, que lo pinta Nereo de la Peña. Tercero, y entonces le voy a dar la palabra a Margarita Ramírez. Margarita Ramírez acaba de concluir su mural. Lo más importante en ese mural es el respeto que se les da a los locales, que son sobaipuris, ¿es correcto? O los sobas. Entonces, te diría, yo aquí terminaría mi participación en pretexto de tomar a Quino como padre y maestro de Sonora y Arizona, es rescatar lo que somos los sonorenses. Y entonces me quedo con lo que acabo de ver del maestro, con quiénes somos, ¿cierto? Y entonces yo te diré, ¿y quiénes queremos ser? Si a mí el pretexto es Quino, y no más Quino, porque yo sé que lo que me estás diciendo, Mateo Maje, y cierro con una charra, pero que es real. Dice Quino, con esos 12 que venían, ¿sí? Va llegando, entrando por aquí, no sé, imagínense por la carretera internacional, pero en aquel tiempo no había carretera. Y entonces se encuentra al gran Soba. Iba desnudo. Y traía a 2 acompañantes, me imagino que eran sus señoras, pero
Quino llegaba junto con estos españoles, junto con estos sacerdotes, pues iba él y Mateo Manque. Va. Y de repente le entrega un regalo al jefe, al gran Zoc. Y como era mucho, le dice el jefe a sus señoras: quítense el taparrabo. Y se quitaron el taparrabo y lo echaron ahí. ¿Sí? Pues yo creo que iban algunos sacerdotes. Y entonces le dicen: padre, qué pena, pero hasta aquí llegamos. ¿Por qué, hijos? Es que están muy buenas. Es mucha tentación. Se dieron la media vuelta y se regresaron. Entonces, esas son las historias que no puedes poner en un mural. Muchas gracias. Pediría un aplauso para todos los que estuvieron antes que yo en esta sala. Muchas gracias a Rafaela, muchas gracias a Rebeca y a todos los que hicieron posible este cuarto coloquio. Margarita. Bueno, mire, yo soy contador público a profesión. He estudiado la historia porque me gusta conocer por qué somos o por qué pensamos lo que pensamos de nuestro proceder actual, ¿no? Quino lo empecé a conocer cuando iba a los diferentes ejidos o diferentes poblaciones de aquí como contador de la CNC y comía fuera de las iglesias. Y empecé a darme cuenta que había una historia aquí que todavía no se daba mucho a conocer en aquel tiempo. Me llamó la atención, empecé a investigarlo y cuando me paré después del primer libro, aquí, en una mesa explicando la espiritualidad de Quino. Para poder entender a Quino, yo tuve que estudiar a San Ignacio de Loyola, San Francisco de Asís y la historia que se había escrito de él. Entonces, en muchos años de investigación, entendí que Quino obraba por amor al semejante. Y todo lo que él hizo, lo hizo para defender a los ogotanos, para defender a los pimas y a cada parte o cada etnia que había en el lugar que él vivía. Entonces, cada día que pasa, que he estudiado más a Quino, que fui a Italia a dar pláticas de él a su lugar de origen y vi que la uva estaba sembrada en partes de la arena, o sea, donde nosotros vamos y dices, esto es un hoyo en este cerro y yo no puedo ahí ni bajarme. Sin embargo, está la uva ahí sembrada. Entonces, él tenía una formación en donde no hay imposibles. Y para él no era imposible defender a un indígena que estaba condenado a ser esclavo. Si te vas tú como historiador a estudiar ese punto de vista, vas a encontrar que en realidad es la persona que tiene más mérito en toda esta parte de que se ganó ser el padre de la primerial y lo hizo en paz, porque sí habían entrado aquí con fusiles y en realidad no habían hecho nada. Entonces yo cuando yo me paré ahí, un historiador o una maestra de historia me dijo, ahora los contadores nos van a dar clases de historia. Me sentí muy mal, de verdad me daban ganas de salir corriendo. Pero el amor que le tengo a la historia y el estudiar eso, a mí me gustaría que los que saben historia o los que son historiadores de carrera hagan trabajos para que den a conocer ya desde otro punto de vista esto, ¿sí? Entonces yo sé que aquí hay muchos y yo no voy a hablar de algo que saben, ¿verdad? Pero sí, pero por favor. Le he dedicado a esto, sí, por favor. Le he dedicado muchos años y la verdad es la figura más importante que hay. Yo porque ahorita lo que dije, que lo vi, Manque era el otro lado, era la otra figura, era el que venía no en son de paz. Y hicieron atrocidades con los indígenas. Yo creo que por eso los han borrado un poquito, ¿no? Yo los invito por favor a que lo vean desde otro punto de vista. Bueno, pues agradecemos a Giovanni Martínez su intervención. Muchas gracias. Un aplauso para